Continuamos con nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Vamos a continuar el día de hoy, si Dios nos lo permite, del versículo 18 al 25. En el último estudio con relación a esta carta estuvimos hablando de la conducta del creyente en el mundo. Una cosa es el carácter, que es la estructura interna que vamos a poder tener a través de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, y otra cosa es la manifestación de ese carácter a través de nuestra conducta. Y en esa conducta Pedro escoge un tema, digamos que es un tema núcleo, un tema primordial en esa conducta de todo discípulo de Cristo, y está hablando de la sumisión. Nosotros hablamos de que es un contexto sumamente difícil comprender cómo Pedro está invitando a estos hermanos que reciben esta carta a la sumisión cuando estaban siendo perseguidos injustamente, y muchos de estos hermanos morían como mártires. Y vemos cómo ese tiempo que vivieron nuestros hermanos, en este tiempo nosotros podemos tener una relevancia y una concordancia con ellos, porque a veces somos testigos de tantos actos injustos en los lugares donde nosotros habitamos, que la sumisión parece una conducta imposible. Imposible ante la perspectiva del mundo, pero ante la perspectiva de Dios es una manifestación de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Es una consecuencia, es algo que nosotros mismos incluso podemos llegar a sorprendernos de decir: a mí me ha pasado, yo que he trabajado, Dios ha trabajado con mi carácter en muchas oportunidades de mi vida y lo sigue haciendo. En muchos escenarios he visto mi reacción más pacífica, he manifestado la mansedumbre, y al principio me sorprendo porque veo y comparo esa acción con respuestas y reacciones pasadas, y veo que hay un progreso, y ese progreso me da gozo porque es una evidencia de que Dios está trabajando con mi carácter. No pretendo decir de que ya lo he alcanzado todo, pero que es bonito ver este tipo de progresos porque, como te lo dije ahorita, repito, es una evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del ejemplo de Cristo como siervo. Ese es el subtítulo que tenemos en 1 de Pedro 2:18, y la palabra del Señor comienza diciendo: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ya empieza a entrar a un dominio donde está permeando nuestras relaciones interpersonales y se va al dominio laboral. Pero comienza con la palabra siervo. Esto es para ubicarnos en nuestra posición. Nosotros somos siervos. Los discípulos del Señor, si llamamos a Cristo nuestro Señor, nos ubicamos en una posición de siervo. Y esto es importante aclararlo porque en esta era hablamos y abunda el término líder. Propuestas para el liderazgo, libros para el liderazgo, pero Dios siempre habla de siervos, y el siervo por consecuencia manifiesta la sujeción. Entonces, en el dominio laboral que está tocando el Espíritu Santo a través de Pedro en este momento, nos muestra de que nosotros debemos tener una relación con estos amos con respeto. Pero no solamente el que te cae bien, porque en nuestro dominio laboral podemos tener personas que nos caen bien, supervisores, superiores, con los cuales podemos empatizar, tenemos cosas en común, pero que está diciendo que no solamente con ellos, sino con los que son insoportables. Esa palabra en el griego también se puede traducir irrazonables. ¿Por qué razón el Espíritu Santo me está diciendo que debo estar sujeto a mi amo, a mi jefe, a mi líder, con respeto, a pesar de que ese sea un insoportable e irracional? Versículo 19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia,
esto haya gracia con Dios. ¿Será que Dios nos está recomendando tener una actitud masoquista? Porque esa sería una interpretación. Pero como sabemos que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta, como sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios justo, un Dios que quiere lo mejor para sus hijos, sabemos que no está hablando de masoquismo, sino de dependencia. Y en estas relaciones interpersonales, mira el ejemplo que ponen. Si tú hiciste algo mal en tu trabajo y te reprochan por eso, y te exhortan por eso, o te multan por eso, pues eso está bien, porque tú hiciste algo mal. Pero no solamente se queda el Espíritu Santo ahí, sino que también te dice, ahora, si tú estás haciendo las cosas bien y aún así sufres injustamente, pero lo soportas, en esto hayas gracia de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A nosotros nos encanta reclamar nuestros derechos. Nosotros podríamos decir incluso en criollo nos detona la injusticia. Cuando vemos algo que se sale de ese rango de justicia o ese concepto que nosotros tenemos de justicia, nosotros creemos que tenemos el derecho de reaccionar y tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero Dios nos está diciendo que cuando nosotros manifestamos una conducta que no es como la del mundo, con esa conducta en sí empezamos a dar testimonio de que le creemos a Él. Usted está atravesando una situación de injusticia en su trabajo. A usted se la tienen aplicada, para seguir hablando en venezolano. Pero usted decide que esa persona que lo está maltratando, esa persona que lo está cuestionando, que lo hace sufrir injustamente, usted decide colocarlo en oración. Señor, tú sabes lo que está pasando en mi trabajo. Tú sabes que en esa situación estoy padeciendo injusticia. Tú eres un Dios justo. Tuya es la venganza, tú pagarás, dice tu palabra. Con esa acción y esa oración, tú estás demostrando que dependes del Señor. Tú estás manifestando una conducta de siervo. Tú estás reconociendo de que una cosa es la forma visceral y emocional con la que tú puedes reaccionar y otra muy distinta como la que Dios va a hacerla. Pero es que no solamente eso, sino que si yo manifiesto esta conducta que es santa y que es sobrenatural para el hombre sin Dios, yo voy a poder cumplir lo que dice Santiago 1, 2, 3, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mismo escenario. Ambiente laboral, un superior me la tiene aplicada, está colocándome cosas y acciones y me está señalando de una forma injusta, pero ya yo oré, y no solamente que oré, sino que también Dios está permitiendo que yo pase por estos procesos porque está tallando la paciencia en mi vida. Yo he visto y yo he tenido muchos maestros en mi vida. Y esos maestros son personas que me persiguieron, me maltrataron, me humillaron, me menospreciaron, pero después comprendí que Dios permite ese tipo de personas en tu vida y permite que se queden enquistados ahí al lado tuyo por un buen tiempo, porque a través de esa persona tú también estás aprendiendo algo. Tú también vas a sacar algo y Dios va a arrojar nutrientes de eso que parece injusto o que es injusto. La soberanía de Dios es tan grande que utiliza a una persona como esa y a través de ese procedimiento que es doloroso, tu carácter está siendo tallado. Masoquismo, no. Dependencia a Dios. Yo decidí creerle a un Dios justo. Yo decidí creerle al Señor de señores, a obedecerle, y yo tengo la plena certeza y convicción que como yo le amo, su palabra dice que a los que le amamos,
todas las cosas nos suceden para bien. De esta forma ponemos en práctica la palabra del Señor. Sigamos leyendo 1 de Pedro 2 y estamos en el versículo 21. Si te parece esto difícil, veamos el ejemplo de Cristo. Dice 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entra en el escenario de este texto el Señor Jesucristo. ¿Te parece injusto lo que Dios nos manda hacer? ¿Te parece inalcanzable? Bueno, ve a Jesucristo, que sufrió por ti, el santo, el justo por los injustos, el que no cometió pecado, por amor a nosotros, cargó nuestros pecados. El que estaba en la plenitud, en la eternidad, a la diestra del Padre, el creador de los cielos y la tierra, el Señor, el Verbo, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Verbo, el Logos, el buen pastor. Ese ser único, 100% Dios, 100% hombre, decidió despojarse de sus prerrogativas, humillarse, hacerse siervo y llegó a la cruz. Y tú dices, ¿fue injusto? Fue sumamente injusto. Y aún así lo hizo por amor, dejándonos un patrón para nosotros seguir sus pisadas. Eso quiere decir que si tú te identificas con Cristo, tú fuiste llamado a tener una naturaleza diferente a la del mundo. Si el mundo quiere tomar la justicia por sus propias manos, tú no lo puedes hacer. Si el mundo quiere crear una rebelión, tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo las pisadas de Cristo. En segundo lugar, el que es discípulo de Cristo tiene que estar en un proceso donde su carácter lo está formando el Espíritu Santo. No las modas, no las tendencias, no las propuestas, no las ideologías, no la política. El Espíritu Santo empieza a formar un carácter. Y en tercer lugar, que es lo que estamos abordando, el discípulo de Cristo tiene una conducta que manifiesta que es portador de la luz de Cristo. Sus acciones impactan no solamente a sus amigos, sino que sus enemigos también se pueden sorprender por la forma pacífica, la manifestación de mansedumbre, el querer incluso amar a tu enemigo y bendecir a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice el Señor. De esta forma, ascuas de fuego tú le pones en la cabeza a tu enemigo. ¿Por qué? Porque no comprende, wow, tanto daño que yo lo he hecho y mira a esta persona cómo está comportándose conmigo. Insisto, está hablando de masoquismo, no está hablando de masoquismo. No quiere decir que tú vas a buscar el sufrimiento voluntariamente. No quiere decir, hago aclaratorias de que tú estás en un matrimonio y que en el matrimonio tu marido es inconverso y tu marido te maltrata y tu marido te golpea y tu marido tiene amantes y tú entonces estás con peligro de muerte y te vas a quedar ahí. Yo no estoy hablando de eso, hay que tener sabiduría con lo que escuchamos. En este momento estamos hablando de un contexto laboral, porque es lo que está proponiendo el Espíritu Santo, pero tenemos que tener sabiduría y reconocer que hay algunos escenarios donde tenemos que distanciarnos por nuestra propia integridad, porque somos creados según la imagen y semejanza de Dios, somos valiosos, y si hay una amenaza donde me está atentando contra mi propia integridad, ya eso es otra cosa. Hay límites para todo. Entonces, dice el versículo 22, primera de Pedro 2:22, refiriéndose a Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Lo ves? Dependencia del Señor, obediencia de Jesucristo a su Padre, manifestación de humildad.
Son conductas que hablan de un carácter que está totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Eso es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso donde no te atrevas a hacer nada sin la dirección del Señor. Eso es invitar todos los días al Padre: hoy quiero conocerte más, tener mayor intimidad contigo, hoy te quiero obedecer. Hoy quiero que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida, que me permita ver mis pecados ocultos para poder intervenirlos. Dependencia, obediencia, humildad. Versículo 24. Y Él mismo, refiriéndose a Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, el justo por los injustos. No, es que me parece una locura soportar a ese jefe, es que tú no lo conoces. Ve a Cristo. Y Cristo en el Evangelio de Mateo nos lo dice con mucha claridad, capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo? Niégate a ti. Quiere decir, es que yo tengo derecho a reclamar mis derechos. Niégate. Es la venganza de Dios. Ponlo en oración. Practica la mansedumbre, la paciencia. Y este mensaje es muy difícil de comprender si lo escuchas de una forma racional. Solo aquel que lo escucha con los ojos espirituales puede comprender que esta es la dirección de Dios. El mundo está como un caldo de cultivo donde hay rumores de guerras, hay tensiones geopolíticas, cada uno quiere hacer la justicia por sus propias manos y sigue levantándose el mensaje de Jesucristo y sus palabras siguen retumbando. Si alguno quiere venir en pos de Cristo, debe negarse y tomar su cruz y reconocer que yo voy a seguir sus pisadas. Él lo que hizo fue extraordinario e impactó mi vida. Yo he decidido seguir a Cristo. Y finalmente, el versículo 25 dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Me encanta esta frase, guardián de vuestras almas. Cristo se identifica como el buen pastor. El buen pastor es el que defiende a la oveja. El buen pastor es aquel que se encarga de llevarla a delicados pastos. El buen pastor es aquel que tiene una vara y un cayado, el que unge la cabeza con aceite. Esas acciones las hace el pastor. Es el que permite y crea las condiciones para que la oveja descanse. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oveja? Estar cerca del pastor. Oír la voz del pastor. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja no se enfrenta al lobo o al depredador. Es el pastor quien defiende a la oveja. Entonces, nosotros tenemos un concepto muchas veces de que somos depredadores. Es difícil que podamos identificarnos con presas. Pero Dios, en su soberanía, coloca el ejemplo de la oveja para identificar al ser humano. Usted es un ser dependiente, que todo lo que usted necesita, el pastor se lo suministra. Usted lo único que tiene que hacer es obedecer al pastor y creerle al pastor. No solamente que es el pastor, sino que aquí dice que es guardián de vuestras almas. Cuando nosotros reconocemos
que somos pecadores, que nuestro corazón es engañoso, que nuestra mente tiene el potencial de automentirnos y autoengañarnos, nosotros sabemos que estamos perdidos, que estamos en desventaja. Y si reconocemos que necesitamos del buen pastor y aceptamos que Cristo murió por nosotros y que por sus llagas fuimos sanados, dice la Escritura que Él va a hacer una morada con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo entra en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo va a iluminar al creyente y va a ser ese guardián, esa voz que te va a estar hablando. Y cuando tu alma, que es el asiento de tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, quiera dispararse por algún escenario que te parece injusto, el Espíritu como guardián te va a hablar. Confía en el buen pastor. La venganza es de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Recuerda, toma por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Estamos siguiendo sus pisadas. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si quieres ser discípulo de Cristo, niégate a ti mismo y toma tu cruz y síguele. La palabra va a empezar a hablarte como guardián, y cuando tú tengas el impulso de que la emoción quiera explotar, el guardián te va a ayudar a sujetar. Sin ese guardián, que es el Espíritu Santo, que trabaja la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro Paracletos, nuestro ayudador, nuestro maestro, sin esa dirección, tú vas a caer con mucha facilidad, porque los deseos de la carne se oponen, combaten contra los deseos del Espíritu. Es una guerra constante, una lucha interminable, y aquel a quien yo alimente más va a tener más fuerza en mí. Si yo todos los días me levanto y abro la palabra y hago una oración y tengo un estudio bíblico y converso con mis hermanos y hay comunión y voy a la iglesia, yo voy a estar alimentando el Espíritu. Pero si yo me levanto y veo las noticias, las redes sociales, el dólar, las tensiones geopolíticas, los conflictos, los acontecimientos naturales, la perversión, la pornografía, el adulterio, pues la carne la estoy engordando y engordando y engordando, y voy a padecer las consecuencias. Entonces, finalmente, si ves difícil o imposible la vida de un siervo, recuerda, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo único que tú debes hacer es creerle a Él y seguir sus pisadas, y te darás cuenta que progresivamente Él va a estar trabajando y tu carácter va a manifestar y va a tener una estabilidad que antes no tenía, cada vez más santidad, cada vez más obediencia, cada vez más mansedumbre, más templanza, más dominio propio, etcétera, etcétera. El fruto del Espíritu va a empezar a florecer y fortalecerse en tu vida. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Cristo, seguir sus pisadas y tomar su ejemplo como inspiración? Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.